Hola, en estos momentos explicaré la derivación de funciones desde las fórmulas algebraicas, la más básica, explicaré algunas de las fórmulas y posteriormente explicaré las siguientes. Considero que estas son las que se utilizan al principio y que son base para poder derivar funciones un poco más complejas. En este caso, el tema sería derivación de funciones algebraicas. Las fórmulas están dadas como v, w, que son funciones derivables en x. Básicamente consideraríamos 11 fórmulas. De estas 11 fórmulas estoy mencionando las primeras 4 y las últimas 2, que son básicas para poder trabajar con la derivación de funciones básicas. La primera fórmula dice que la derivada de C se refiere a una constante. La derivada de una constante equivale a 0, siempre. La segunda fórmula, la derivada de x con respecto a la misma x con respecto a sí misma, equivale a 1. La tercera fórmula también es muy básica. Cuando aparecen U, B y podrían aparecer W y otras letras, se refiere a que se están sumando distintas funciones. Y lo único que me dice la fórmula es que cuando ese caso se da, lo que tengo que hacer es separarlas en diferentes derivadas, ya sea sumas o restas. La cuarta fórmula dice que es la derivada de una función en términos de x multiplicada por una constante y simplemente hay que sacar la constante y multiplicarla por la derivada de la función. Y las últimas dos fórmulas que voy a mencionar en este momento dice que es la derivada de x cuando x está elevada a algún exponente diferente de 0 y la derivada de una función cuando la función está elevada a cierto exponente. En este sentido, trabajamos con esto. Por ejemplo, aquí, la fórmula número 1 estaría haciendo referencia, por ejemplo, a la derivada de 5 con respecto de x. A esto se refiere la fórmula cuando habla de la derivada de una constante. 5 es un número fijo, es un número que su valor no va a variar, entonces una constante. La derivada de 5 con respecto de x, su resultado será 0. La derivada de x con respecto de x también la podríamos observar así. Parece una división y su resultado va a ser 1. La derivada, son las primeras funciones y pasaré a los ejemplos para tratar de citar cada uno de ellos, como se encuentran aquí. Un ejemplo básico. Dice, hallar la derivada de las siguientes funciones. Por cuestiones de espacio estoy omitiendo varias palabras. En este caso dice que la función es y es igual a x cúbica más 7. Si yo quiero verlo así, voy a utilizar tres fórmulas. Tres fórmulas, ¿cuáles? La número 3, que significa que es u más b, o sea, son varias funciones. La número 3 me está diciendo que debo de separarlas, es decir, que sería derivada de x al cubo con respecto de x, más derivada de 7 con respecto de x. Bueno, aquí utilicé la fórmula número 3. Después, ya terminé con esto, voy a utilizar otras dos fórmulas. La fórmula número 1 y la fórmula número 10. ¿Por qué la fórmula número 10? Me dice que es la letra x está elevada al cubo. Entonces tendría que ser x elevada a un exponente. Y me dice la fórmula que simplemente sería el exponente multiplicado por 1. O sea, bajo el exponente que se multiplica por 1 y al exponente le resto 1. Para hacerlo un poquito más claro, el resultado sería, ya no voy a usar las dos, esta puedo escribir como dy en dx o y', voy a utilizar y' para decir que la función ya está derivada. Entonces sería, esto es m, baja multiplicando y sería simplemente 3 a la x y al exponente le resto 1. Más en este momento utilizo la fórmula 1 como les había mencionado. Y diría entonces, la derivada de 7, que es una constante, y esto da 0. Por lo tanto, el resultado final de la derivada simplemente sería
3x cuadrado. Este es el resultado final. Bueno, siguiente caso. La derivada de y cuando vale 2x cuadrada más 4x. Similar al ejercicio anterior, puedo omitir ciertos pasos, puedo trabajar de manera directa. ¿Qué fórmula se estaría utilizando? Bueno, regresaría a la fórmula 3, ya que me dice que, como tengo expresadas varias funciones como una suma, podría ser separarse, como lo hice aquí, pero ya no lo voy a hacer por cuestiones de espacio. También voy a utilizar la fórmula 10, porque se trata de x elevada a un exponente. Y voy a utilizar la fórmula 4. Dice, una constante multiplicada por una función, es decir, la constante es 4, la función es x. Aunque también ya sé que la derivada de x, me voy a la fórmula número 2, la derivada de x con respecto de sí misma es 1. Bueno, en pasos más sencillos, el resultado de la derivada, y no olvido poner la comita arriba para decir que ya está derivada, sería multiplicar 2 por 2, y esto me da 4. Y al exponente le resto 1. Lo estoy escribiendo, pero se puede omitir ese paso. Pero por cuestiones de explicación lo voy anotando. Más, dice que es 4 por la derivada de x con respecto de x. Ya sabemos que la derivada de x con respecto de x, pues es 1. Entonces el resultado sería 4, la resta 2 menos 1 es 1, recuerden que no hay necesidad de escribir el 1 cuando se trata de un exponente, más 4 por 1, 4. ¿Por qué 1? Porque esto equivale a 1, según la fórmula número 2. Entonces el resultado de esta derivada es 4x más 4. Son derivadas muy sencillas. Bueno, aquí quiero hacer énfasis que en estas funciones que la derivada es muy fácil, se podría llegar al resultado directamente, es decir, no tengo que escribir paso a paso, ni tengo que hacer la escritura de la resta de los exponentes. Se podría directamente ir al resultado. Por ejemplo, aquí ya sé que va a ser 3 por 1, 3. Le resto 2, va a ser 3x cuadrada, y sé que la derivada de una constante que es 7 se elimina, da 0. Lo mismo en este caso, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, prácticamente hay fórmulas que se hacen muy obvias. La derivada de una constante siempre va a ser 0. La derivada de x con respecto a sí misma siempre va a ser 1. Y cuando encuentro la suma de funciones, prácticamente estoy hablando de que solamente se van a separar en sumas y restas. La derivada de una constante por u también es muy básica. Las podría eliminar. ¿Cuáles me van a estar sirviendo? Constantemente me va a servir la 10 y la 11, la fórmula 10 y la fórmula 11. Y implícitamente empezaremos a utilizar la fórmula 5, 6, 7, 8 y 9, que ya hablan de la multiplicación de dos funciones, la división, etc. Ahorita vamos con otro ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. En este caso es un ejemplo para utilizar la fórmula 11, ¿de acuerdo? Que ahorita voy a borrar ya dos fórmulas y la voy a reescribir arriba, porque vamos a utilizarla mucho. La fórmula 11 vamos a utilizarla mucho. Es más, voy a empezar a borrar esto que está en la introducción para tener un poco de mayor espacio. Recordamos que el tema del que estamos hablando es el de derivada de funciones algebraicas, ¿de acuerdo? Entonces, retomo, la fórmula 10 y la fórmula 11 se refieren derivada con respecto a x, y ya sé que es m por x a la m menos 1, la fórmula 10 y la fórmula 11. El número progresivo realmente no es trascendente, y la fórmula 11, la derivada de u a la m con respecto de x, recordando que u
es una función que está escrita en términos de x. Hay una diferencia entre estas dos y ahorita la voy a explicar. Y sería m por u a la m menos 1 por la derivada de u con respecto de x. Por este punto, recuerden que indica multiplicación. Y borro ya las demás fórmulas que son muy sencillas. Si gustan pueden regresar un poco el video para observarlas, para consultarlas. Y voy a empezar a trabajar con las demás fórmulas. Voy a ir haciendo espacio para poder avanzar un poco con las fórmulas. Bueno, el ejemplo número 3. El ejemplo número 3. Ejemplo 3. Bueno, la función es hallar la derivada de la función y igual a 3 menos x cuadrada, todo elevado a la 7. Quiero que observen algo. En los ejemplos anteriores, por ejemplo, puedo mencionar que aquí, esta parte que está dentro del paréntesis, es lo que conocemos como u. En el ejemplo donde se utiliza la fórmula 10, lo que se está elevando a cierto exponente es directamente la letra x. Por ejemplo, podría decir y igual a x a la quinta. Pero la diferencia es que en esta función, quien es elevado a la séptima potencia es una operación que está escrita en términos de x, pero en sí no es directamente la letra x. Y aquí es donde se utiliza la fórmula 11. ¿Qué me dice? El procedimiento es bastante similar. Al final hay una pequeña diferencia, pero dice simplemente es 7, se multiplica por el número 1 que está aquí, 7, y queda 3 menos x cuadrada elevado a la 7 menos 1. Ya no hago la descripción de 7 menos 1, directamente el resultado de la resta es 6. Y me dice aquí por la derivada de u, por la derivada de lo que está adentro. Si ustedes observan, ya no estoy colocando el exponente porque dice claramente la fórmula, la derivada de u, ya no me interesa el exponente. Entonces, prácticamente se convierte en otra derivada que está aquí y sería la derivada. Esta, si quieren, la pueden hacer por aparte. Esta derivada que acaba de aparecer, 3 menos x cuadrada con respecto de x. De lo que ya habíamos visto, esto es la derivada del número 3, es una constante. La derivada de 3, pues su resultado simplemente va a ser 0. Y me quedo con esto. ¿Cuál es la derivada? Multiplico 2 por menos 1, ley de los signos, sería menos 2. Y al exponente le resto 1. ¿Qué me queda? 1. Pero en pocas palabras, yo sé que no hay necesidad de escribir el 1, el resultado sería menos 2x. Por lo tanto, ya tendríamos aquí que la derivada va quedando así. 7 por 3 menos x cuadrada elevado a la 6 por el resultado de esta derivada, que es menos 2x. Entonces sería, el resultado final sería más por menos, de los signos, 7 por 2, 14x, multiplicado por 3 menos x cuadrada elevado a la sexta. Este vendría siendo nuestro resultado final. Ese vendría siendo nuestro resultado final. Y si ustedes observan, ya hay una diferencia entre la fórmula 10 y la fórmula 11. La fórmula 10 no la derivé aquí, pero la podemos derivar para que quede concluido este ejemplo. Sería 5x a la cuarta. Directamente. Multipliqué 5 por 1, 5. Al número 5 le resto 1, me queda 4. ¿Qué diferencia hay? Que aquí no está simplemente la x. Dentro hay una función que al derivarla ya da un resultado distinto y tiene que ser multiplicada al final, y este sería el resultado de esta ecuación. Ahora, vamos con un nuevo ejemplo. Que podría parecer muy difícil. Vamos a mencionar como el ejemplo 4.
Lo vamos a mencionar como el ejemplo 4. Ejemplo número 4. La derivada de y igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos a cuadrada. Bueno, en principio tenemos dos elementos relativamente nuevos para la explicación que estamos dando. Uno, que aparece una raíz cuadrada y no existe una fórmula dentro de las 11 que literalmente aparezca una raíz cuadrada, entonces hay que jugar con el álgebra. Y dos, aparecen dos letras. Una es la letra X y la otra es la letra A. Como estamos derivando en función de X, doy por hecho que cualquier otra letra, como la A o la B, representan una constante, al igual que el número 5, el número 7. Esta es una constante. No conocemos su valor, pero es una constante y su derivada va a ser 0. Su derivada va a ser 0. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Expresar la raíz cuadrada como un exponente. Entonces, su resultado, o más bien, la otra expresión sería x cuadrada menos a cuadrada a la 1 medio. Este resultado, o más bien, escribirlo de esta manera es lo mismo que tener una raíz cuadrada. El valor del radical o el valor de la raíz está como el denominador de esta fracción. Entonces, al verlo así, ya tenemos otra función. Es igual a x cuadrada menos a cuadrada a la 1 medio. Y si observan prácticamente este ejemplo, está cayendo en la fórmula 11. Tenemos una función elevada a un exponente. Nuevamente, como lo comentábamos hace rato, esto vendría siendo u. ¿Y qué tenemos que hacer? Según la fórmula dice que es m por u a la m menos 1 y la derivada de lo de adentro. Y entonces sería la derivada, y para eso coloco la comita, de la función es igual a 1 medio. Porque al multiplicar 1 medio por el 1 que está aquí, que sabemos que está aunque no esté escrito, queda 1 medio por x cuadrada menos a cuadrada. Y aquí es 1 medio menos 1. Ahora sí lo voy a escribir porque al final voy a hacer la operación de la resta de esta fracción menos 1. Aunque es muy obvia, la voy a hacer por la derivada de lo que está en u, es decir, la derivada de la dentro, la derivada de x cuadrada menos a cuadrada, todo con respecto de x. Hago énfasis en que ya no escribo el exponente. Puedo hacer aquí a un ladito, ¿cuál es la derivada de x cuadrada menos a cuadrada con respecto de x? ¿Cuál es esta derivada? Bueno, aquí no hay pierde. Me voy a la fórmula 10 y dice que es 2 por 1, 2x. Hasta ahí. Porque 2 menos 1 simplemente queda 1, que no lo voy a escribir, menos la derivada de una constante. Recuerden que al inicio dije que solo manejo a la letra x como variable y las demás letras serían constantes. Hablo de la derivada de una constante. En la primera fórmula aclaramos que la derivada de una constante siempre da 0. Entonces este resultado es 2x. Y el resultado final sería igual a 1 medio de x cuadrada menos a cuadrada. ¿Cuál es el resultado de 1 medio menos 1? 1 medio menos 1 equivale a decir 1 medio menos 2 medios, es decir, la facilidad de la unidad es que la podemos escribir como 2 medios, 3 medios, 4 medios, lo que más nos convenga. Y como tengo denominadores iguales, puedo hacer simplemente la resta de arriba, sería 1 menos 2 menos 1 medio. Entonces el resultado aquí es de menos 1 medio por la derivada. Toda esta derivada, mi resultado simplemente fue 2x. Y el resultado de esto sería simplemente 1 medio por 2x, sería 2x dividido entre 2, que es este 2, por x al cuadrado
menos a cuadrada a la menos 1/2. ¿De acuerdo? Podríamos decir que hasta aquí ya está derivada la función. Lo que continúa es el arreglo algebraico, es decir, no lo debemos dejar así. Hay que acomodarla y regresarla a su forma de raíz cuadrada, dejar el exponente como positivo, etc. Eso lo haremos aquí. Sería entonces, la reescribo aquí. La derivada de la función es igual a, bueno, 2 entre 2 equivalen a 1. Prácticamente podríamos decir, por términos prácticos, que se elimina el 2, solamente queda x y queda x cuadrada menos a cuadrada a la menos 1/2. Entonces, primer paso, algebraicamente hablando, para que el exponente no quede como negativo, lo muevo hacia el denominador, muevo prácticamente todo lo que es afectado por el exponente y ya pasa como positivo. Repito, para que el exponente dejara de ser negativo, lo pasé hacia el denominador y ya queda como positivo. Y otro pequeño paso. Lo que hice al inicio, la raíz cuadrada la convertí en un exponente fraccionario, ahora al revés. Como está en exponente fraccionario, hago lo inverso y lo regreso a la raíz cuadrada. Y el resultado de la derivada sería igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos a cuadrada. Y en lugar de estar escrito como una potencia, simplemente queda escrito como una raíz cuadrada. Y prácticamente ese es nuestro resultado. Que son las fórmulas que estamos viendo ahorita. Bueno, siguiente ejemplo, vamos a empezar a introducir otras fórmulas. En este caso, bueno, voy a borrar ya todo esto. Bueno, siguiente ejemplo sería y igual a, la función es hallar la derivada de y, que es igual a 3x cuadrada por la raíz cuadrada, este punto podría omitirse, de 2x menos 1. Bueno, en este ejemplo, para poder encontrar la derivada, ya tenemos que introducir una nueva fórmula. Esa nueva fórmula habla sobre la multiplicación de dos funciones y es la fórmula número 5. Fórmulas pondré aquí. Fórmula número 5. La derivada de u por b. Ambas expresadas en términos de x. Y estamos hablando que es u por la derivada de b con respecto de x más b por la derivada de u con respecto de x. Entonces, observo aquí, tengo dos funciones. En este caso, por el orden en el que ya aparecen, porque no es por otra cosa, puedo decir que esto es u y esto es b. ¿De acuerdo?
Entonces, voy a basarme de aquella fórmula. Pero este tipo de derivadas que son un poquito más largas, implican que van saliendo derivadas un poco más pequeñas en el proceso para resolver esta misma derivada. ¿Qué es lo que tengo que hacer como primer paso? Bueno, escribirlo tal como aparece ahí. Dice que es 3x cuadrada por, o bueno, pongo un paréntesis, la derivada de 2x menos 1 elevado a la 1 medio. Ya habíamos hablado en el ejemplo anterior que la raíz cuadrada la voy a expresar como un exponente fraccionario y sería a la 1 medio. Ahora sí, repito, esto es u y esto es b. Ahora sí, según la fórmula, dice que es u por la derivada de b más b por la derivada de u. Lo voy a hacer en varios pasos. Ya sé que u es igual a 3x cuadrada. Entonces, ¿cuál sería la derivada de u con respecto de x? Es 3 por 2, 6x. Listo. Ahora, sé que b es igual a 12x menos 1 a la 1 medio. ¿Cuánto sería la derivada de u? Perdón, la derivada de b con respecto de x. Como no tengo espacio, lo hago aquí al ladito. La derivada con respecto de x de 2x menos 1 a la 1 medio. Si observan, esta corresponde a la fórmula 11, esa derivada. ¿Qué tendría que hacer entonces? Dice que es esto, según la fórmula 11, esto es u. Entonces dice la fórmula que es m, esto es m. Dice que es m por u por m menos 1. Entonces sería 1 medio por u, que sería 2x menos 1, a la 1 medio menos 1. Pero si recuerdan, hace un ratito dijimos que 1 medio, bueno, 1 medio menos 1, su resultado va a ser menos 1 medio. Ya no voy a hacer ese paso, lo escribo directamente. Por la derivada de 2x menos 1 con respecto de x. ¿Cuál es nuestro resultado? Sería 1 medio de 12x menos 1 a la menos 1 medio. Por el resultado de esto ya sé que la derivada de una constante es 0. La derivada de x es 1, simplemente queda 2 por 1. Toda esa derivada simplemente da como resultado 2. Y aquí yo haría, ya multiplicando 1 medio por 2, son 2 medios. Por 2x menos 1 a la 1 medio, que equivale a 2 entre 2, pues es 1. 1 y aquí me hizo falta el negativo. Ya no quiere pintar el marcador. 1 por 2x menos 1 a la menos 1 medio. Pero recuerden que debo de escribir como exponente positivo, lo paso hacia abajo, arriba solamente queda el número 1 y aquí es 2x menos 1 a la 1 medio, ya se volvió positivo y al final de cuentas lo puedo dejar así o lo puedo dejar ya escrito como la raíz cuadrada de 2x menos 1, que es lo que teníamos desde el principio. Entonces, lo podríamos dejar así o lo podríamos dejar como el anterior. En uno de los dos vamos a trabajar con ello. Lo voy a manejar así. 1 entre 2x menos 1. ¿De acuerdo? Y en este sentido, ya tengo u, que es lo que me pide, ya tengo b, tengo derivada de u, derivada de b. Y lo que continúa es
armar una especie de rompecabezas en el orden que me lo va pidiendo. Esta es una estrategia útil para hacerlo de manera más sencilla. En el orden que me lo va pidiendo, ahora sí yo podría decir la derivada de esta función sería, según la fórmula es u. ¿Quién es u para mí? Voy a ir colocando paréntesis porque es una multiplicación y más vale que sobren y no que falten. U por derivada de b. La derivada de b, coloco un corchete, la derivada de b es esta, entre 2x menos 1 más, este más ¿de dónde lo saco? Me dice la fórmula. Y luego dice que es b, que es 2x menos 1 a la 1 medio, no confundir, aquí debe estar separado. Por derivada de u. La derivada de u la tenemos aquí, que es muy sencilla, por 6x. ¿De acuerdo? Quizá convendría que estas dos estén escritas, ya sea ambas como exponente fraccionario o ambas como una raíz. En la medida que lo necesitemos, vamos a convertir una o la otra en lo correspondiente. Hasta aquí podemos decir que ya está derivado. Ya tengo resuelta la fórmula que me pedía. Según la fórmula dice que era u por la derivada de b más b por la derivada de u. Lo que ahora continúa es hacer todo el proceso algebraico. Para poder resolver todo esto, había que hacer el proceso algebraico. Vamos a ver, despacio. Continuamos. Sería y es igual a, hacemos la multiplicación, 3x cuadrada por 1, 3x cuadrada, no hay pierde, entre, lo pongo aquí como, lo voy a manejar como exponente, 2x menos 1 a la 1 medio, más, multiplico aquí, simplemente ordeno, sería 6x, no se puede hacer otra cosa hasta ahorita, menos 1 a la 1 medio. Bueno, simplemente ordené y me queda una fracción algebraica, la tengo que sumar. Por efectos de utilidad o de didáctica voy a colocar el número 1 y voy a hacer la tradicional suma de fracciones cruzada, que la voy a hacer en este costado. Voy a borrar todo lo que tenemos aquí. Bueno, voy a dejar la fórmula 5 que nos está sirviendo en este momento. Bueno, y voy a empezar a multiplicar cruzado. Sigo utilizando y', que estoy diciendo que ya es la derivada, ya estoy derivando, y multiplicaría cruzado. 3x cuadrada por 1, su resultado es 3x cuadrada. Más, porque se trata de una suma, 2x menos 1 a la 1 medio. Por esto, si observamos esta parte o este factor, tiene el mismo factor. Como hemos mencionado anteriormente, como la base es la misma, se suman los exponentes y sería entonces, el resultado sería 6x por 2x menos 1. Y sería, sumo los exponentes, 1 medio más 1 medio. Porque se trata de la misma base y este es 1 medio más 1 medio. Y abajo, 2x menos 1 a la 1 medio por 1. Simplemente quedaría 2x menos 1 a la 1 medio. Es lo que teníamos al inicio. ¿Qué es lo que continúa? Y' es igual a 3x cuadrada más 6x, y aquí sería por 12x menos 1. 1 medio más 1 medio es un entero. ¿De acuerdo? Es un entero. En pocas palabras, se están eliminando las raíces y podría prescindir de ese número.
todo está dividido entre 2x menos 1, que ya lo voy a escribir como una raíz cuadrada, 2x menos 1. Continuamos. Es igual a 3x cuadrada más, es una multiplicación, 6 por 2, 12, x por x, x cuadrada, ley de los signos, más por menos, menos, 6x por 1, 6x. Todo entre 2x menos 1. Y sería entonces aquí, simplificación de términos semejantes, 3 más 12, 15x cuadrada, 15x cuadrada, menos 6x, todo entre 2x menos 1. Estamos hablando que este ahora sí es el resultado final de esta derivada, que ya utilizó otra fórmula. Quiero repetir ahí, quiero recalcar que cuando estamos hablando de este tipo de ejercicios, pues nos dice que es una derivada, pero si ustedes recapitulan, no tenemos una sola derivada. Conforme se va resolviendo, estoy resolviendo más derivadas. Y al final hay que hacer todo el proceso algebraico para simplificar y llegar a un resultado mucho más compacto. Bueno, y vamos a hablar del último ejemplo. El ejemplo 6. Y en este momento vamos a introducir otra fórmula. Ya estaríamos hablando de la fórmula número 6. Voy a borrar estas. Ya estaríamos hablando de la fórmula número 6. Borramos rápido. Bueno, en sí, el ejemplo número 6 es la división de dos funciones. Dice que la función es igual a y es igual a 4 más x cuadrada dividido entre otra función que vendría siendo la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. Y como les decía, es necesario introducir la fórmula número 6. Es necesario introducir la fórmula número 6. El ejemplo parece difícil, realmente no lo es. Está bastante sencillo. Simplemente hay que ir recapitulando cada uno de los ejemplos que hemos hecho. Y aquí me está diciendo claramente que es la derivada de una función entre otra función y que ambas se tienen que derivar. Es muy parecido al ejemplo anterior en el que se va a hacer como una especie de rompecabezas. Espero que quepa. El resultado dice que es b por la derivada de u con respecto de x más, disculpa, no es más, es menos u por la derivada de b con respecto de x, todo dividido entre b al cuadrado. Esta es una de las fórmulas no más complicada, más laboriosa, porque si ven, trae mucho que resolver. Y nuevamente hay que identificar cuáles son los elementos, y sería
Arriba no hay pierde. 4 más x cuadrada. Y abajo nuevamente me conviene más expresarlo como términos de un exponente. ¿De acuerdo? Y prácticamente los identifico. Me pide, voy a mencionarlo así, el de arriba viene siendo u. Por lo tanto, u es igual a 4 más x cuadrada. El de abajo viene siendo b, que sería 4 menos x cuadrada a la 1/2. A la 1/2. Entonces sería la derivada de u, ya la venimos manejando mucho más fácil, es igual a derivada de una constante que es el 4 da 0. Simplemente derivo 2x cuadrada, que es 2x. La derivada de b, también ya hemos hecho varios ejemplos con exponente 1/2. Con respecto de x es igual a, sería 1/2, bueno, la hago aquí mejor. La derivada, voy a colocar aquí el resultado de esta derivada, sería 1/2 de 4 menos x al cuadrado a la menos 1/2 por la resta con menos 1 por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro, pues ya sé que es la derivada de esto, ya no la voy a escribir paso a paso, solo que sé que es menos 2x. Resultado sería menos 2x entre 2, que fue el producto con 1/2, por 4 menos x cuadrada a la menos 1/2. Entonces igual a, cancelamos, sería menos x. Para convertir en positivo el 1/2, me queda 4 menos x cuadrada a la 1/2 positivo. Y lo voy a dejar así, no lo voy a convertir a raíz, pero ya sé que aquí es menos x entre 4 menos x cuadrada a la 1/2. Bueno, ahora sí, puedo empezar con mi rompecabezas. Me pide u, derivada de u, más bien me pide b, derivada de u, derivada de b. Y empiezo. Entonces, el resultado de esta derivada es igual. Primer paso, b. b viene siendo 4 menos x cuadrada a la 1/2. Por la derivada de u, lo coloco con un corchete. Voy a mover esto porque voy a tener que dividir todavía. Por 2x. Menos. A diferencia de la fórmula de multiplicación, la fórmula de división es inversa y es una resta. Y me dice que es u, que vendría siendo 4 más x cuadrada por la derivada de b, que es menos x entre 4 menos x cuadrada a la 1/2. Cierro el corchete. Y todo esto está dividido entre b al cuadrado, es decir, me falta un paréntesis, 4 menos x cuadrada a la 1/2 y elevado al cuadrado. Esto nos va a facilitar algunas cosas. Bueno, hasta ahí ya tenemos el ejemplo y tenemos que ir paso a paso, faltan varios pasos. Aquí podríamos decir, ya armé mi rompecabezas, ya armé la fórmula tal como me lo pide, ya derivé, pero falta hacer todo el proceso algebraico para poder llegar a un resultado simplificado, como en el ejemplo anterior de la multiplicación. Bueno, vamos paso a paso, paso a paso. Aquí simplemente voy a ordenar. Bueno, aquí que decía que voy a ordenar, simplemente coloco la 2x al inicio. Se está multiplicando por todo esto. Este es el resultado de mi derivada. Menos. Sería
x por 4 más x cuadrada, todo dividido entre 4 menos x cuadrada a la 1/2. Y todo esto está dividido entre, aquí se simplifican 1/2 por 2, prácticamente queda 4 menos x cuadrada. Se eliminan este con este, que el resultado da 1. No hay necesidad de ponerle el paréntesis. Siguiente paso. Voy a borrar esta parte de aquí, que realmente iría aquí. Siguiente paso. En uno de los ejemplos anteriores tuvimos que hacer una suma de fracciones y haré lo mismo. Multiplico esto por esto. Recuerden que aquí tiene como denominador la unidad. Voy a tener que borrar esto. Para continuar aquí, colocamos una línea para no confundir. Y sería cruzado. Al multiplicar 4 menos x cuadrada a la 1/2 por esta, se elevan al cuadrado. Y entonces aquí, y' es igual a 2x por 4 menos x cuadrada. Pero ya no voy a colocar ningún exponente, realmente está el número 1. ¿De dónde salió? Al multiplicar este por este, como es la misma base, se suman los exponentes, 1/2 más 1/2, su resultado es 1. Podrían escribir el número 1, no hay necesidad, pero ahorita lo vamos a dejar. Menos, multiplico 1 por x, que realmente da lo mismo, x por 4 más x cuadrada. Y aquí abajo, ¿qué es lo que queda? Queda esta parte que quedaría 4 menos x cuadrada. Bueno, la voy a escribir paso a paso. La voy a escribir. Esto lo voy a mover. Y aquí quedaría 1 por 4 menos x cuadrada a la 1/2. Simplemente queda 4 menos x cuadrada a la 1/2. Y hasta abajo todo esto está siendo dividido entre 4 menos x cuadrada. Voy a colocarle paréntesis. De acuerdo, bueno. Siguiente paso. Algunos lo conocen como ley de la torta. Si se fuera cruzado es una fracción, es extremo por extremo. Y prácticamente lo único que pasa es que arriba queda lo mismo. 2x, 2x, 4 menos x cuadrada, ya no le pongo el número 1, menos x por 4 más x cuadrada. Quizá a algunos les parezca que estoy haciendo muchos pasos de más y que estoy reescribiendo de más, pero hay quienes se pierden un poquito en esta parte. Entonces voy a reescribir aunque tenga que llenar el pizarroncito. Y aquí simplemente sería 4 menos x cuadrada a la 1/2 por este por este. 4 menos x cuadrada. Bueno, ahora sí empiezo a simplificar. Sería 2x por 4, 8x. Más por menos, menos. 2x cúbica. Menos por más, menos 4x. Menos por más, menos x cúbica. Aquí lo voy a seguir manejando como por. Bueno. Si observan, ya se simplificó bastante. Y lo que tendría que hacer en este momento es empezar a eliminar términos semejantes. Y los términos semejantes que tengo que eliminar serán estos. Por ejemplo, 8x menos 4x, el resultado sería 4x positivo. Y 2x cúbica negativa con x cúbica negativa sería menos 3x cúbica. Y abajo, como es la misma base, voy a sumar los exponentes. Aquí el exponente era 1, si recuerdan al inicio.
y simplemente al sumar los exponentes se escribe la misma base, como estoy multiplicando 4 menos x cuadrada, y sumo 1 medio más 1. Recordemos que el 1 representa 2 medios, su resultado sería 3 medios. Y con esto estamos concluyendo, y este sería el resultado de toda la derivada. Este es el resultado final, y con esto prácticamente estamos haciendo uso de todas las fórmulas. Omití algunas fórmulas que son muy sencillas, muy básicas. Estas son las significativas, creo que omití 2, pero realmente son muy sencillas. Si divido entre una constante o multiplico por una constante, pero no hay mucha trascendencia en ellas. Y bueno, espero que les sea de utilidad. Hasta la próxima.